Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 1 al 3, donde dice San Pablo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la esperanza de la vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona ha deseado vivir eternamente. Por consiguiente, toda persona ha deseado la vida eterna. Pero no toda persona ha tenido la esperanza de la vida eterna. Pero toda persona quiere tener la esperanza de la vida eterna para así esperar un día vivir eternamente en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, para poder comprender nuestro tema, la esperanza de la vida eterna, tenemos que entender que Dios creó al ser humano y le dio un cuerpo espiritual primero, un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta dimensión, en donde nos dice Dios en el capítulo 1 del Génesis, verso 26 al 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, cuando Dios creó al hombre a su imagen y lo creó varón y hembra, fue en otra dimensión, la sexta dimensión, en donde Dios le dio un cuerpo angelical, un cuerpo como el de los ángeles, y ahí Adán era varón y hembra. Creó al hombre a su imagen y lo creó varón y hembra. Luego, más adelante, siendo que Dios dijo que crearía al hombre a su imagen y a su semejanza, primero lo creó a su imagen
Y luego viene la otra parte, la semejanza física de esta dimensión. Luego en el capítulo 2 del Génesis, verso 7 dice, aquí es donde le crea el cuerpo físico del polvo de la tierra. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vino a ser el hombre un alma viviente en un cuerpo físico en esta dimensión terrenal. Ahora, Adán todavía no estaba adoptado, todavía su cuerpo físico no era un cuerpo glorificado. Tenía Adán que esperar hasta ser adoptado y así ser confirmado en la vida eterna, ser glorificado. Pero entró el pecado en cierto momento. Encontramos también aquí en este pasaje que Dios no halló ayuda idónea para el ser humano. Vean aquí en el capítulo 2 mismo, verso 15 en adelante dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y ahora, para Adán no hubo ayuda idónea, no tenía una compañera. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí podemos ver que Dios creó al ser humano en esta dimensión terrenal, dándole un cuerpo de esta dimensión terrenal, pero ya Adán tenía un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y ahora encontramos a Adán solo, no tenía una compañera, pero luego Dios tomó de su costado una costilla y formó una mujer, una compañera para Adán. En ese cuerpo físico que Dios formó, colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, porque Dios sacó a la mujer ¿de dónde? De Adán, porque Adán era varón y hembra, y ahora Dios separó
al ser humano, el cual estaba en Adán, lo separó la parte femenina de la parte masculina y colocó la parte femenina en un cuerpo femenino. Y vino a ser Eva, la varona, la compañera para Adán. Ahora encontramos que esto es tipo y figura también de Cristo teniendo en sí mismo a su iglesia, porque Cristo es el segundo Adán y la iglesia de Jesucristo es la segunda Eva. ¿De dónde salió la iglesia del Señor Jesucristo? De Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y toda persona que reciba a Cristo como su Salvador viene a formar parte de la iglesia de Jesucristo. ¿De dónde viene la iglesia? De Cristo, así como Eva vino de Adán. Ahora encontramos que Adán y Eva no estaban confirmados en la vida eterna. Sus cuerpos físicos no estaban glorificados, por lo tanto ellos tenían que esperar hasta cierto momento para poder comer del árbol de la vida y entonces ahí obtener la adopción y ser así confirmados en la vida eterna. Pero entró el pecado a la raza humana, el diablo se encarnó en la serpiente y engañó a Eva y por consiguiente engañó a la raza humana y entró el pecado a la raza humana y vino a ser el ser humano mortal. En vez de ascender a la inmortalidad, descendió a lo mortal. Y de ahí en adelante, el ser humano nace a través de sus padres terrenales, pero nace sin vida eterna, porque la raza humana cayó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Por lo tanto, toda la descendencia humana cayó de la vida eterna a la muerte. Por lo tanto, la raza humana descendiente de Adán y Eva es una familia que murió. Aunque vive físicamente la raza humana, está muerta, no tiene vida eterna. Lo que tiene es vida temporal, en donde tiene la oportunidad de confirmar su lugar en la vida eterna, comiendo del árbol de la vida, el cual es Cristo. Y ahora toda persona tiene la oportunidad de comer del árbol de la vida, que es Cristo, el cual vino en carne humana a la tierra y murió por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos comer de Cristo el árbol de la vida y vivir eternamente y así ser restaurados a la vida eterna y tener la esperanza de la vida eterna, tener la esperanza de algún día físicamente ser inmortales, ser personas con cuerpos eternos, cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora necesitamos entender que siendo que el ser humano es cuerpo, espíritu y alma, y lo más importante del ser humano es su alma,
porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Por lo tanto, el alma suya y mi alma necesitan tener vida eterna. Necesitan ser restauradas nuestras almas a la vida eterna. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Siendo que hay vida eterna espiritual y vida eterna física también. Primeramente, la persona que es restaurada a la vida eterna es restaurada espiritualmente primero. Así como Adán estaba en un cuerpo angelical antes de venir a la tierra y tener un cuerpo físico, tuvo un cuerpo angelical. El cuerpo angelical es el cuerpo espiritual, es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Eso es el espíritu de la persona, un cuerpo, pero de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo físico. En el espíritu, la persona obtiene vida eterna cuando recibe a Cristo como su Salvador. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, el que escucha la predicación del evangelio, en donde se presenta la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para así Él limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado. Cuando la persona escucha la predicación del evangelio y escucha todas estas cosas que sucedieron en la vida de Jesucristo, lo cual todo sucedió por nosotros, la persona arrepentida de sus pecados recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Cristo lo perdona, Cristo lo limpia con su sangre preciosa, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando Cristo le dice a Nicodemo: de cierto, te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, capítulo 3, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora Cristo aquí establece para la raza humana que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y en donde único hay vida eterna es en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? Tiene que ser del agua y del Espíritu. Por lo tanto,
tiene que ser por medio de la predicación del Evangelio, en donde se presenta a Cristo como nuestro Salvador y en donde se le da la oportunidad a las personas para que, arrepentidos de sus pecados, reciban a Cristo como su Salvador y sean presentados a Cristo para que Cristo perdone sus pecados y los limpie de todo pecado con su sangre preciosa. Y luego sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento. Y así han nacido del agua y del Espíritu. Han nacido de la palabra y del Espíritu Santo. Y son una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Han nacido en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, y tienen vida eterna. Han obtenido vida eterna. Vean, en San Juan capítulo 5, verso 24, Cristo dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La persona pasó de muerte porque la persona, al nacer en la tierra, nace en medio de una raza caída que está muerta. Por lo tanto, la persona pasa de muerte a vida, pasa de una condición de muerte espiritual a vida eterna espiritual. Y ahora la persona ha obtenido vida eterna espiritual, ha obtenido el bautismo del Espíritu Santo y ha obtenido un cuerpo angelical de la sexta división. Un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Jesucristo nuestro Salvador, el cual es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Por eso también cada creyente en Cristo tiene un ángel, el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el cuerpo angelical que recibe la persona cuando recibe el Espíritu Santo y obtiene así el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Dios. Es una nueva criatura y tiene vida eterna espiritual. Tiene un cuerpo angelical teofánico eterno para vivir con ese cuerpo angelical por toda la eternidad. Pero ese cuerpo angelical necesita un cuerpo físico glorificado, eterno, para vivir en ese cuerpo eterno por toda la eternidad. Y usted y yo, que somos almas vivientes, vean, nuestra alma es colocada en ese cuerpo angelical y luego será colocada en el cuerpo físico glorificado que Él ha prometido darnos, el cual es un cuerpo eterno también, como el cuerpo eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que, siendo que hay vida eterna espiritual, primero recibimos vida eterna espiritual al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en agua en su nombre. Y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos vida eterna espiritual. Por lo tanto, todos los que han recibido a Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, ya tienen vida eterna. Aunque todavía la vida eterna física no la tenemos, pero ya tenemos vida eterna espiritual. De esto fue que habló el apóstol Juan en una de sus cartas, en Primera de Juan capítulo 5, en donde él nos dice de la siguiente manera, y vamos
a leer ese pasaje de San Juan, que es muy importante para poder comprender este misterio de la vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está esa vida eterna? Está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra vida está en Cristo, nuestra vida eterna está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, pues no tiene a Cristo en su alma y por consiguiente no tiene la vida eterna. Pero el que tiene a Cristo, el que ha recibido a Cristo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, aunque en nuestros cuerpos físicos no tenemos vida eterna, porque el cuerpo físico es mortal, se va poniendo viejo, se enferma también y luego al final muere. ¿Ve? El cuerpo físico no tiene vida eterna, pero ya usted en su alma recibió vida eterna. Usted tiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Cristo, el cual es eterno. Por lo tanto, si su cuerpo físico, que es mortal, muere, usted sigue viviendo en el cuerpo angelical teofánico, va al paraíso a vivir, es llevado por los ángeles de Dios al paraíso y allí permanece viviendo en ese mundo espiritual, el cual es parecido al nuestro en cuanto a que tiene aves, tiene árboles, tiene arroyos, tiene lagos, tiene ríos, hay peces, hay animales también, pero todo de otra dimensión, de la sexta dimensión, de la dimensión del espíritu, y todo allí es eterno. Pero ¿qué pasará con esas personas que están allí? La promesa está aquí en San Juan para todos los creyentes en Cristo. Dice en el capítulo 5, versos 39 en adelante de San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diere, esas son las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna, y esas ovejas son seres humanos. Y ahora la promesa es que de todo lo que el Padre le ha dado, la voluntad del Padre es que no se pierda nada de lo que Él le ha dado a Cristo para que le dé vida eterna. Y ahora dice, sino que lo resucite en el día postrero. Por lo tanto, para los muertos creyentes en Cristo, la promesa es que Cristo los resucitará en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Sigue diciendo Cristo:
Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tenga vida eterna. Y Cristo dice, yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, las personas que son creyentes en Cristo, que lo han recibido como su Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, tienen vida eterna, porque esa es la voluntad del Padre, que tengan vida eterna todas las personas que ven al Hijo y creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven, entienden la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esas personas reciben a Cristo como su Salvador, y Cristo los perdona, los limpia con su sangre preciosa, y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y las personas reciben vida eterna, reciben un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo eterno, espiritual, y ya tienen vida eterna. Y ahora les falta la vida eterna física, lo cual será cuando Cristo resucite a los muertos en Cristo. Los resucitará en cuerpos nuevos, eternos, jóvenes y glorificados, como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Y a nosotros los que vivimos, que quedemos hasta ese momento vivos, ¿qué hará Cristo con nosotros? Nos transformará, y entonces todos estaremos adoptados y tendremos vida eterna física para vivir por toda la eternidad con Jesucristo nuestro Salvador en el reino de Dios. Ahora, las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo y han sido bautizados en agua en su nombre, y han recibido el Espíritu de Cristo, tienen vida eterna espiritual. Ya no podrán morir espiritualmente, ya tienen vida eterna espiritual, ya son inmortales en el mundo espiritual, pero nos falta la vida eterna física, la cual estamos esperando. Por lo tanto, estamos con la esperanza de la vida eterna física que Él ha prometido para todos nosotros, pues ya nos ha dado la vida eterna espiritual. Y así como nos ha dado la vida eterna espiritual, nos dará también la vida eterna física que Él ha prometido. Y esto es para el día postrero, como Cristo lo prometió. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, siendo que ya hemos entrado al séptimo milenio de Adán hacia acá, y también al tercer milenio de Cristo hacia acá, que es el milenio donde Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos, estamos con la esperanza de que pronto seamos transformados y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. Ahora no sabemos en qué año de este nuevo milenio que ha comenzado será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, pero va a ser porque Cristo dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, todos los años estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, ya tenemos vida eterna espiritual,
pero estamos esperando la vida eterna física que Él ha prometido. ¿Para quiénes? Para todos ustedes y para mí también. Por lo tanto, vivimos todos los días esperando nuestra transformación. Esta manifestación poderosa que Cristo realizará, en donde nos transformará, está contenida aquí en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y por qué nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque así como al nacer en esta tierra, en el país que nos ha tocado nacer, obtuvimos la ciudadanía del país donde hemos nacido. Y ahora, por medio de haber creído en Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre, haber sido bautizados en agua en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo, hemos obtenido el nuevo nacimiento. Hemos nacido del cielo, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es del cielo. Por lo tanto, al nacer del cielo, hemos obtenido la ciudadanía celestial, una ciudadanía del cielo, de la nueva Jerusalén. Y ahora podemos comprender por qué somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. La ciudadanía de nosotros como personas que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y todavía continúa también la ciudadanía terrenal que hemos obtenido cuando nacimos de nuestros padres terrenales. Ahora, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Para qué esperamos a Cristo en su segunda venida? Para nuestra transformación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual al cuerpo glorificado que Jesucristo tiene. Y ahora, por el poder con el cual puede también, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, con ese poder que Él tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas, con el cual también creó todas las cosas, con ese poder Él va a transformar nuestros cuerpos y va a resucitar los muertos en Cristo en cuerpos nuevos, cuerpos eternos y glorificados, igual a su cuerpo glorificado. Y entonces tendremos vida eterna física en un cuerpo nuevo y glorificado. Y entonces tendremos la plenitud de Dios, tendremos la doble porción. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical teofánico. Y la segunda porción es el cuerpo físico glorificado que hemos de recibir. Y así entonces seremos a la imagen y semejanza de Cristo, iguales a Cristo con vida eterna y con cuerpos jóvenes y glorificados para toda la eternidad. Y entonces tendremos todo el poder de Dios en nosotros también. Así es que, teniendo estas promesas, nuestra esperanza de la vida eterna está bien fundada, está fundamentada en las promesas contenidas en la palabra de Dios. Vean algunas otras promesas o la misma promesa en otros lugares. En
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante dice, para los que tienen familiares que han partido, vean lo que dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de las personas que han partido, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? Las personas que no tienen esperanza, pues no esperan volver a vivir. No esperan volver a vivir eternamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo los va a traer de la sexta dimensión del paraíso, los va a traer, les va a dar un cuerpo nuevo, eterno y glorificado, y entonces tendrán vida eterna, física también. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento para todo creyente en Cristo. Son palabras de aliento también para los creyentes en Cristo que tienen familiares que ya han partido, que han terminado ya sus días aquí en la tierra. Los volverán a ver, vendrán con cuerpos nuevos y glorificados y estarán de nuevo con nosotros. Ellos murieron con la esperanza de la vida eterna física, y esa esperanza va a convertirse en una realidad para ellos también. Ya ellos tienen vida eterna espiritual en cuerpos espirituales, como también nosotros, pero nos falta la vida eterna física en cuerpos físicos glorificados. De esto también habló San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, donde nos dice, capítulo 15, versos 42 en adelante, dice así: también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, se siembra cuerpo mortal, corruptible, y se resucitará en cuerpo ¿qué? En cuerpo incorruptible, cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. San Pablo llama a este cuerpo físico que nosotros tenemos cuerpo animal. Pero la promesa es que hemos de recibir un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado y eterno, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos venido en estos cuerpos físicos mortales, como Adán, que vino a ser mortal, hemos de traer también el cuerpo eterno y glorificado como el segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por lo tanto, seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, la imagen de Dios es el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, el cual ya fue glorificado y el cual está a la diestra de Dios en el cielo, y con el cual Él está haciendo intercesión como sumo sacerdote en el cielo, en el templo celestial. Sigue diciendo San Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Con estos cuerpos mortales que tenemos, en donde tenemos carne y sangre, con estos cuerpos corruptibles, no podemos heredar el reino de Dios y no podemos heredar la inmortalidad, la incorrupción. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados para heredar el reino de Dios y así reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en el reino de Dios que Cristo estará gobernando. Y ahora, para estar en ese reino de David, en donde Cristo heredará el trono de David y se sentará sobre el trono de David, así como Cristo tiene el cuerpo glorificado, nosotros tenemos también que tener el cuerpo glorificado para poder heredar ese glorioso reino de Dios, ser coherederos con Cristo nuestro Salvador. Si Cristo tiene un cuerpo glorificado y va a reinar sobre el trono de David, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, nosotros también tenemos que tener un cuerpo glorificado y eterno para poder reinar con Cristo durante el reino milenial y luego por toda la eternidad. Los herederos serán personas con cuerpos glorificados y eternos. Ahora, hemos visto que hay dos etapas muy importantes. Primero recibimos el cuerpo angelical teofánico, igual al cuerpo angelical de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual es llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Luego recibiremos un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces estaremos con vida eterna en toda su plenitud, en cuerpo angelical y en cuerpo físico glorificado. Ahora, ¿para cuándo será esto? Ya que han transcurrido cientos de años, unos 2000 años aproximadamente, casi 2000 años de Cristo hacia acá, y desde aquellos tiempos se está hablando
de una resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y de una transformación para los que vivimos. En el tiempo de San Pedro y San Pablo, vean aquí, San Pablo habla de esa resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y de una transformación para los que estamos vivos. Ahora ya desde el tiempo de San Pablo, ya San Pablo está hablando de ese gran evento, pero no se podía cumplir en aquellos días. ¿Por qué? Algunas personas pensarán, hace tantos años que han estado diciendo lo mismo y no ha sucedido. Gracias a Dios que todavía no ha sucedido, lo cual da lugar a que entren muchas miles de personas al programa de Cristo y reciban a Cristo como su Salvador y reciban vida eterna espiritual para luego recibir vida eterna física, recibir un cuerpo nuevo, eterno y glorificado. Ahora, Dios tiene en su programa todos los que han de obtener el nuevo nacimiento. Todos los que han de recibir a Cristo como su Salvador han de ser bautizados en agua en su nombre y han de recibir el Espíritu Santo y han de obtener el nuevo nacimiento. Esas personas son los hijos e hijas de Dios. Son las ovejas de Dios que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Son el trigo que aparece en la parábola del trigo y de la cizaña. Son los hijos del reino, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por estas personas, Cristo desde antes de la fundación del mundo fue destinado para morir en la cruz del Calvario, de lo cual San Pedro dice, cuando nos habla de la forma en que hemos sido rescatados, dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y ahora podemos ver aquí a San Pedro diciendo que ya Cristo, el Cordero de Dios, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en la tierra en carne humana, cuando en los postreros tiempos, que son los postreros días, los cuales para los seres humanos son los milenios postreros, los cuales comenzaron cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, porque los milenios postreros son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros, por lo cual San Pablo dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días, los postreros días son para los seres humanos los milenios postreros. Los postreros días comenzaron en el tiempo de Jesús y todavía estamos en los postreros días
porque todavía estamos en los milenios postreros. Y de los 3 milenios postreros, ya estamos en el último, en el milenio postrero, que es el día postrero delante de Dios. Porque un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora hemos visto el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Ya conforme al calendario gregoriano, estamos en el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá. Ya llevamos 3 años en ese nuevo milenio. Pero conforme al calendario profético utilizado en el libro del profeta Daniel, cuando se habla de las 70 semanas, de las profecías de las 70 semanas, en el capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 11, el año profético utilizado aquí consta de 360 días y por consiguiente tiene 5 días y cuarto menos que el año del calendario gregoriano. Por lo tanto, hay que añadirle esos 5 días y cuarto de cada año al calendario profético, y entonces conforme al calendario profético ya estamos en el año 2030 más o menos el año 2030 conforme al calendario profético. Les digo más o menos para que así, al sacar la cuenta correctamente, si hay alguna diferencia de un año o de medio año, pues puedan comprender que les estoy diciendo aproximadamente, más o menos. Ahora, Cristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, estuvo en el año 30 apareciendo allí, o cuando tenía cerca de 30 años. Por lo tanto, fue desde del año 23 al año 27 del milenio quinto, el cual comenzó cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad. Cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, se estaba en el calendario de ese tiempo viviendo por ahí por el año 33, porque luego el calendario lo arreglaron y entonces colocaron la fecha del nacimiento de Jesús en el año 1 de la era cristiana, para cuadrar el calendario de la era cristiana. Ahora podemos ver que de Cristo hacia acá, grandes eventos proféticos han estado ocurriendo y todo Dios lo tiene bien ordenado en su programa. Tiene escrito los nombres de todos los que iban a recibir a Cristo como su Salvador, iban a lavar sus pecados en la sangre de Cristo, iban a ser bautizados en agua en su nombre, e iban a recibir el Espíritu Santo e iban a obtener el nuevo nacimiento. Dios conoce desde antes de la fundación del mundo todos los que han de ser salvos, todos los que han de recibir vida eterna
por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque nuestra vida está escondida en Cristo nuestro Salvador. Ninguna persona puede obtener vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 verso 6, yo soy. Él dijo en San Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ninguna persona puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Ninguna persona puede vivir eternamente con Dios en su reino a menos que no sea a través de Jesucristo. La puerta de entrada a la eternidad es Jesucristo. El camino al Padre es Jesucristo. Y Él es la vida eterna. También Él habló a Marta en el capítulo 11, diciéndole, en el capítulo 11, verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por lo tanto, para los creyentes en Cristo, la muerte física es algo temporal, porque Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que hayan muerto físicamente, los resucitará en un cuerpo glorificado. Y ahora continuamos leyendo lo que dice San Pablo. Aquí nos detuvimos donde dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 50, ahí nos detuvimos donde dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Este es uno de los grandes misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir físicamente. Habrá un grupo de personas que estarán vivos aquí en la tierra cuando Cristo resucite los muertos creyentes en Él. Habrá un grupo de personas aquí vivos en la tierra donde los cuales estarán viviendo cuando Cristo cumpla su segunda venida. ¿Y qué estarán esperando esas personas? ¿Cuál será su esperanza? La esperanza de ellos será la transformación de sus cuerpos, será la esperanza de la vida eterna física, la cual Cristo ha prometido para ustedes y para mí también. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí tenemos la promesa de la transformación. Cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final trompeta. ¿Y qué es la final trompeta? La final trompeta es el final mensaje o mensaje final. El mensaje final de Dios es el evangelio del reino para la dispensación final, que es la séptima dispensación, la dispensación del reino.
y el mensaje final siendo señalado como la gran voz de trompeta, por cuanto es un mensaje dispensacional, lo tiene que traer un mensajero dispensacional, en el cual Cristo en Espíritu Santo se manifestará y operará los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, y traerá ese mensaje del Evangelio del Reino, ese mensaje de la gran voz de trompeta, y para ese tiempo en que ese mensaje esté siendo proclamado, vendrá en algún momento Cristo en el cumplimiento de su segunda venida y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará, y entonces todos tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces tendremos la plenitud de la vida eterna. Tendremos vida eterna espiritual en el cuerpo angelical y vida eterna física en el cuerpo físico glorificado que Él nos dará. Y entonces ya seremos inmortales plenamente, nunca nos enfermaremos, nunca moriremos, nunca nos pondremos viejos, estaremos representando por toda la eternidad de 18 a 21 años de edad. Esa es la edad de la flor de la juventud. Esa es la edad que todo ser humano desea tener para siempre. Y esa es la edad que en apariencia tendrá el nuevo cuerpo que Cristo le dará a ustedes y a mí también, el cual yo estoy esperando. ¿Y quién más está esperando ese nuevo cuerpo? Todos ustedes también, porque tenemos la esperanza de la vida eterna, y ya tenemos la vida eterna espiritual y nos falta la vida eterna física. Por lo tanto, tenemos la esperanza de la vida eterna física, la cual pronto Él nos dará. Y entonces estaremos restaurados a la vida eterna. Ya estaremos adoptados, estaremos redimidos, tendremos la redención total, tendremos la redención de nuestro cuerpo, que es la adopción, es nuestra transformación. Y entonces tendremos el cuerpo perfecto que ustedes han deseado tener y que yo también he deseado tener, al cual no se le encontrará ninguna falta, y en el cual estará todo el poder de Dios, y todos seremos iguales a Jesucristo nuestro Salvador, con cuerpos eternos, inmortales y glorificados, y con espíritus teofánicos, cuerpos angelicales teofánicos de la sexta dimensión. Y por consiguiente tendremos un cuerpo físico interdimensional. Cristo, cuando tuvo que ascender al cielo e ir a la casa del Padre Celestial, no necesitó un avión ni tampoco un cohete. Ascendió al cielo en su cuerpo glorificado. Con ese cuerpo glorificado, por cuanto es interdimensional, podremos ir a cualquier dimensión y podremos ir a cualquier planeta, a cualquier galaxia, no importa la distancia. Viajaremos más rápido que la velocidad del pensamiento. Y vean que la velocidad del pensamiento es tan rápida que el mismo tiempo que usted se echa en pensar en ir de un sitio a otro
cerca, es el mismo tiempo que usted se echa en pensar en ir de aquí de la Tierra al planeta más lejano. Así es que no habrá limitaciones en cuanto a nuestra transportación, tanto aquí en la Tierra como en otros planetas y en otras galaxias y también en otras dimensiones. Con ese cuerpo nuevo es que nosotros iremos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y si con ese cuerpo hemos de ir a la casa de nuestro Padre Celestial, que es lo más difícil, entonces ir a la galaxia más lejana es más fácil que ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero con el nuevo cuerpo, inmortal, incorruptible y glorificado, será posible ir con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial. Él nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos que ser vestidos de incorrupción y de inmortalidad. O sea, de un cuerpo que no se ponga viejo y que no se muera y que no se corrompa, y un cuerpo que sea inmortal. Es lo que necesitamos para poder vivir eternamente físicamente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces la muerte desaparecerá, es sorbida en victoria. Ya no habrá más muerte para los creyentes en Cristo. Ahora, ¿cómo puede el ser humano obtener la esperanza de la vida eterna? Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, creerá todas las palabras de Cristo y de sus apóstoles y de los profetas. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16 y también en San Lucas capítulo 24, palabras muy importantes de las cuales depende el futuro de todo ser humano. Dice en el capítulo 24 de San Lucas, versos 45 en adelante: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí podemos ver que el arrepentimiento y el perdón de los pecados, Cristo ordenó a sus discípulos que lo predicaran en todas las naciones en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque toda persona está llamada a arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados. ¿De parte de quién? De parte de Jesucristo. Cristo es el único que puede perdonar los pecados de toda persona que, arrepentido de sus pecados, viene a Cristo confesando sus pecados. Cristo es el único que lo puede perdonar a usted y a mí, y puede con su sangre limpiarle a usted y a mí de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice el mismo Cristo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Por lo tanto, es un asunto de creer para ser salvo o de no creer para ser condenado. Y ninguna persona quiere ser condenada, sino que toda persona quiere ser salva y vivir eternamente con Cristo en su reino. En San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, dice Cristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo o qué puede hacer el ser humano para no perderse, para que su alma no se pierda, para que no deje de existir? ¿Qué puede hacer el ser humano? Creer en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero el que no cree se perderá y será juzgado, condenado en el juicio final y echado al lago de fuego, donde será quemado y extinguido en cuerpo, espíritu y alma, y dejará de existir. Pero nadie quiere dejar de existir. Toda persona quiere vivir eternamente en un reino de paz, de amor, de prosperidad, un reino que no haya guerras, que no haya sufrimientos, un reino donde podamos ser jóvenes por toda la eternidad. Y solamente hay un reino que tiene todas esas cosas, y es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, el anhelo del alma de todo ser humano es el reino de Cristo, es vivir en el reino de Jesucristo con vida eterna, lo cual es posible recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo y obteniendo el nuevo nacimiento. Ese es el orden para toda persona: entrar al reino de Dios. Dijo a Nicodemo Cristo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero si nace del agua y del Espíritu, entonces entra al reino de Dios. Por lo tanto, todavía hay oportunidad para entrar al reino de Dios. Toda persona que de todo corazón, desde lo profundo de su alma, anhela la vida eterna y anhela tener la esperanza de la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, cada persona aquí en la tierra puede saber cuál será su futuro, si quiere saberlo. Aquí está. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree no será condenado, sino
que tiene vida eterna y vivirá con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Ahí tenemos el futuro de todos los seres humanos, unos para condenación por incrédulos y otros por ser creyentes en Cristo para la vida eterna en el reino de Cristo. De eso fue también que habló Cristo cuando dijo: y también dice en el capítulo 5, verso 28 en adelante, dice de San Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí tenemos a Cristo hablando del futuro de la raza humana, unos para condenación, ser echados en el lago de fuego, y otros para vida eterna, para vivir con Cristo en su reino. De esto fue que habló también el arcángel Gabriel al profeta Daniel en el capítulo 12, cuando dijo, en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, dice, verso 1 en adelante, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte del pueblo hebreo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vean lo mismo que Cristo dijo allá, ya también había sido hablado aquí por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que serán despertados para vida eterna son despertados para vida eterna antes de comenzar la gran tribulación. Son resucitados en la primera resurrección. También en el libro del Apocalipsis nos habla de esto en el capítulo 20, verso 4 al 6, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y ahora, los que tienen parte en la primera resurrección son los escogidos de Dios, que han recibido a Cristo como su Salvador, y sus cuerpos físicos han muerto, los cuales serán resucitados en cuerpos glorificados antes de comenzar la gran tribulación. Y los que estemos vivos seremos transformados, y luego todos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero,
que durará 3 años y medio. Y la tierra estará pasando por los juicios divinos de la gran tribulación, pero nosotros estaremos con Cristo en la casa de nuestro Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero. Por eso son bienaventurados los que son convidados a la cena, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los llamados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Son bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y ahora hemos visto que hay una bendición grande para los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Estos son los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda resurrección es después del reino milenial para el resto de la gente que ha muerto, para ir frente al trono blanco del juicio final para ser juzgados, y luego los que sean condenados serán echados al lago de fuego, donde dejarán de existir. Ahora hemos visto lo que será el futuro de la raza humana. Unos serán condenados y echados al lago de fuego, y otros serán transformados y tendrán un cuerpo eterno y vivirán eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Y ahora, ¿cuál es el futuro que usted ha escogido? ¿Quiénes han escogido el futuro del reino de Cristo, de vivir con Cristo en su reino? Yo también he escogido vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Los que no han escogido a Cristo y su reino para vivir con Él por toda la eternidad, Cristo no les obliga. Cristo no tiene ninguna persona obligada en su reino. El que escoge a Cristo lo escoge de todo corazón. Y el que a Cristo viene, Cristo no lo echa fuera. Ahora los que no escogen a Cristo, por consiguiente, escogieron el lago de fuego, donde serán echados y desaparecerán, dejarán de existir. Por lo tanto, toda persona debe estar consciente de estas cosas para que evite ir al juicio final y ser condenado y echado al lago de fuego. ¿Qué puede ser entonces? Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Cristo dice: tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que no va a ir al juicio final para ser juzgado y condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Ya tiene vida eterna la persona, por lo tanto no irá al juicio final para ser juzgado y condenado y echado al lago de fuego. La segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. No tiene potestad sobre las personas que han de resucitar en la primera resurrección en cuerpos glorificados. Así es que la esperanza
de la vida eterna es una realidad. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí también. Es una realidad nuestra esperanza. Lo que esperamos está prometido en la palabra de Dios y nosotros lo hemos creído de todo corazón. Por lo tanto, la esperanza de la vida eterna ya es una realidad en lo espiritual y se convertirá, se materializará en una realidad física cuando seamos transformados y los muertos en Cristo sean resucitados. Y entonces todos seremos jóvenes, representando en apariencia de 18 a 21 años de edad. Nuestra esperanza no será defraudada. Como Dios ha dicho en su palabra, así Él hará. Les leí las promesas divinas, les leí que Dios ha prometido una transformación para nosotros los que vivimos y una resurrección para los muertos creyentes en Cristo. Les leí también de una trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje correspondiente a este tiempo final. Ese es el mensaje que estamos escuchando hoy y hemos estado escuchando todos estos años que han transcurrido, y continuaremos escuchando ese mensaje final de Cristo, esa gran voz de trompeta o trompeta final, hasta que seamos transformados y los muertos en Cristo sean resucitados. Y ahora, ¿por qué todavía no hemos sido transformados y los muertos en Cristo no han sido resucitados? Porque todavía Cristo está llamando y juntando sus escogidos. Todavía hay más escogidos de Dios, hijos e hijas de Dios, que Él está llamando directamente y a sus corazones, y los está trayendo a su redil. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él también dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia de Jesucristo y el pastor es Jesucristo nuestro Salvador. Y las ovejas, ¿quiénes son? Nosotros. Y ahora el llamado continúa. Sigue Cristo llamando sus ovejas, las que faltan por llegar a su redil. Y sigue Cristo también confirmando las ovejas que ya están en el redil del Señor. Las confirma con su palabra. Y ahora, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Por incrédulos van a ir al juicio final y ser juzgados y condenados todos los que no creyeron a Jesucristo, todos los que no recibieron a Cristo como su Salvador, y van a ser echados en el lago de fuego. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. El que cree recibe vida eterna. El que cree no se perderá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Pedro, el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 36 en adelante, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Por eso a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 dice: como luego se encontraban en los días subsiguientes, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde son colocados los que han de ser salvos? En la iglesia del Señor Jesucristo. Son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. De lo cual también dice San Pablo les leí capítulo 2, verso 36 al 47 del libro de los Hechos, y también el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48 al 49, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes han de creer? Todos los que están ordenados para vida eterna, y por eso tendrán la esperanza de la vida eterna. Y ahora todos los que han de tener la esperanza de la vida eterna creerán en Jesucristo como su Salvador personal, lavarán sus pecados en la sangre de Cristo, serán bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y recibirán el nuevo nacimiento. Nacerán en el reino de Cristo, y así serán añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, añadidos como ovejas de Dios al redil del Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿quiénes son y dónde están los que tienen la esperanza de la vida eterna? Aquí estamos en esta ocasión dándole gracias a Dios por Jesucristo, por esta esperanza de vida eterna que nos ha dado, en la cual estamos conscientes de que viviremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en su reino. Y ahora nuestra esperanza de la vida eterna es algo real, es algo que está bien fundado, no es una imaginación, es una promesa que Dios ha hecho y que Cristo ha confirmado y que nosotros hemos creído con toda nuestra alma. Cristo dijo: mis palabras no pasarán, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, que las palabras de Cristo no son palabras que se las lleve el viento, son palabras que se cumplen. Por lo tanto, como Él ha dicho, así Él hará. Él nos restaurará a la vida eterna física, y entonces seremos como Él. Y ahora hemos visto nuestro tema, la esperanza de la vida eterna, y hemos visto por qué tenemos esa esperanza. ¿Por qué tenemos la esperanza de la vida eterna? Porque Él lo ha prometido y Él llevó a cabo el sacrificio por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente con Cristo
en su reino. Por lo tanto, Él, con su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio la esperanza de la vida eterna. Y ahora, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, no puede tener y no tiene la esperanza de la vida eterna. La única esperanza que tiene es ser condenado en el juicio final y ser echado en el lago de fuego. Pero ese futuro puede ser cambiado en esta ocasión, dando una mirada de fe a Cristo, y Cristo lo recibirá, lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá así el nuevo nacimiento y recibirá vida eterna espiritual. Y luego, en este tiempo final, en adición, recibirá vida eterna física cuando seamos todos transformados. Y entonces viviremos con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, la esperanza de la vida eterna puede adquirirla en esta ocasión, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Los que todavía no lo han hecho y por consiguiente no tienen esta esperanza de la vida eterna. Y ahora, ¿dónde están los que tienen esta esperanza de la vida eterna? Aquí estamos. Por lo tanto, viviremos eternamente con Cristo en su reino, porque tenemos la esperanza de la vida eterna y hemos hecho lo que Él ha dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos creído lo que el Evangelio dice acerca de Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, y hemos sido bautizados en agua en su nombre. Por lo tanto, lo que Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, es una realidad para ustedes y para mí también. Pero para los que todavía no han creído y no han sido bautizados en agua en su nombre, hoy es su oportunidad para creer, recibir a Cristo como su Salvador y ser bautizados en agua en su nombre, para que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y tengan la esperanza de la vida eterna. Y ahora, todos los que recibieran a Cristo como su Salvador pueden levantar sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y así reciban vida eterna y tengan la esperanza de la vida eterna. Nuestro tema ha sido la esperanza de la vida eterna, o la esperanza de la vida eterna, que es nuestra esperanza, la esperanza de la vida eterna. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantaran sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal, para que Cristo extienda su misericordia sobre ustedes. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.